Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED a los alumnos del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y voy a tener el gusto de explicarles las novedades en cuanto a la inviolabilidad del domicilio ante actuaciones inspectoras en el marco del área fiscal correspondiente a la asignatura Asesoría Jurídico-Patrimonial, Mercantil y Fiscal. Aquí tienen el esquema de la exposición. Comenzaré con un breve planteamiento explicando el marco constitucional y legal. Continuaré analizando las novedades introducidas por la sentencia de 1 de octubre de 2020 y reiteradas y ampliadas por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre del 2021. Veremos un ejemplo de un auto típico de autorización anterior a estas sentencias. Veremos las reacciones doctrinales y por parte de la agencia tributaria a la sentencia. Seguiremos analizando cómo el legislador pretende corregir la sentencia mediante algunos preceptos de la Ley 11 de 2021 de 9 de julio de prevención y lucha contra el fraude. Consideraremos algunas críticas a la reforma, tanto por su contenido como por el instrumento normativo utilizado, de tal manera que algunos autores ponen en cuestión su constitucionalidad, y terminaré con unas breves conclusiones. En primer lugar, comencemos con el planteamiento. El marco constitucional, la regulación en la Ley General Tributaria, antes y después de la reforma, y la interpretación antes de la reforma y la interpretación por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y otros tribunales. ¿Cuál es el marco de la constitucionalidad? Por una parte tenemos el artículo 18, párrafo segundo de la Constitución, según el cual el domicilio es inviolable. Hay un derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, y esto supone que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él o bien sin consentimiento del titular o, a falta de consentimiento del titular, mediante resolución judicial. Hay una excepción que aquí no nos interesa, en la cual se puede acceder al domicilio sin necesidad de consentimiento ni resolución judicial, que es el caso de flagrante delito. El artículo 81, párrafo primero de la Constitución, requiere una ley orgánica para desarrollar los derechos fundamentales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, no se ha aprobado hasta la fecha una ley orgánica que desarrolle el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Este desarrollo se ha ido realizando por el Tribunal Constitucional. Sí que tenemos un precepto con rango de ley orgánica, el artículo 91, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que se limita a indicar una competencia. Indica que corresponde a los juzgados de lo contencioso administrativo autorizar mediante auto la entrada en los domicilios y los restantes edificios y lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración. Y efectivamente, cuando la Administración tributaria considera necesario la entrada en el domicilio en el seno de actuaciones de comprobación y sospecha que el titular del domicilio constitucionalmente protegido va a negarse, solicita una autorización preventiva a los juzgados de lo contencioso, y por lo menos hasta fechas muy recientes la práctica habitual de los juzgados de lo contencioso consistía en autorizar reiterando los argumentos de la Administración. Hasta fechas recientes, el artículo 8, párrafo sexto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
administrativa se limitaba a reiterar el texto literal del artículo 91, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a la competencia de los juzgados de lo contencioso para autorizar la entrada en domicilio por motivos tributarios. Esto ha sido modificado por la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude en los términos que después veremos. Les anticipo que no se ha modificado el artículo 91, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino tampoco solo el artículo 8.6 de la Ley de la Jurisdicción, que tiene carácter de ley ordinaria, además de ciertos preceptos de la Ley General Tributaria que también tienen carácter ordinario. ¿Cómo se ha configurado este derecho por la jurisprudencia constitucional? Hay numerosas sentencias, pero voy a mencionar aquí las más significativas. La sentencia 137 de 1985 considera que las personas jurídicas también tienen derecho a la inviolabilidad del domicilio. La sentencia 69 del año 1999 precisa el contenido de la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas. Por una parte, afirma que la protección de una menor intensidad cuando se trata del domicilio protegido de una persona jurídica, pues no está en juego la intimidad personal y familiar, y por otra precisa que se considera como domicilio constitucionalmente protegido de las personas jurídicas, en concreto los espacios físicos que constituyen el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento permanente, o bien no son requisitos acumulativos, sino se formulan como alternativos, los lugares que sirven a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de ese establecimiento permanente que quedan reservados al conocimiento de terceros. Hay que tener en cuenta que la jurisprudencia contenciosa considera que esta protección se extiende también a el lugar donde realiza su actividad profesional como centro de dirección, o bien tiene ese soporte, constituye ese soporte de documentos u otros elementos de la vida diaria de la sociedad, el caso de que no estemos ante una sociedad, sino de un negocio de un profesional, como puede ser de un profesional o de un empresario, como puede ser un abogado o un médico, que tienen su consulta en determinado, su despacho en determinado lugar. La sentencia 50-1995 de 23 de febrero señala que el auto de autorización debe precisar, no solo debe conceder una autorización en blanco, sino que debe precisar las fechas en que puede realizarse la entrada y las personas autorizadas. Se entiende que también el auto debe precisar qué tipo de datos quieren obtenerse. Pues bien, con anterioridad a la Ley 11/2021 de prevención del fraude, ¿cuál era la regulación de esta posibilidad en materia tributaria? Resultan especialmente interesantes tres artículos. El 113 señala en términos generales, es decir, no referidos solo a la inspección tributaria, sino a la administración tributaria, que cuando sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido o efectuar registros, la administración tributaria debe obtener el consentimiento del interesado o la oportuna autorización judicial. No se define cuál es el domicilio constitucionalmente protegido, pero de esto se ha ocupado nuestra jurisprudencia constitucional. El artículo 142, párrafo segundo, infine, se refiere específicamente a las actuaciones inspectoras. Se indica que cuando en el ejercicio de actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido,
se aplicará lo dispuesto en el artículo 113, es decir, es una mera remisión al precepto anterior que exige o el consentimiento o la autorización judicial. Por otra parte, también dentro de los artículos dedicados al ámbito de la inspección tenemos el artículo 151, párrafo segundo, que en realidad no se refiere al domicilio constitucionalmente protegido, aunque la Administración lo ha aplicado en este ámbito. Lo que nos dice, este artículo se refiere al inicio del procedimiento inspector y nos dice que la inspección podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes, entendiéndose las actuaciones con el obligado tributario o con el encargado o responsable de los locales. Es decir, lo que está diciendo este precepto es que la inspección puede iniciarse sin una previa notificación escrita, sino personándose directamente el personal de la inspección. No se habla aquí del domicilio de la persona física, pero sí de las empresas, oficinas que pueden constituir en su caso, como hemos visto, un domicilio constitucionalmente protegido. ¿Qué nos dice el Reglamento General de Gestión e Inspección en su artículo 172? Por una parte, se reitera la necesidad del consentimiento del interesado o autorización judicial para entrar en el domicilio constitucionalmente protegido. Se prevé además que una vez que han entrado, los funcionarios de la inspección pueden adoptar medidas cautelares que estimen necesarias, como el precinto de documentación o la copia de discos duros. Se indica que una vez finalizada la entrada y reconocimiento, se comunicará al órgano jurisdiccional, es decir, al juzgado de lo contencioso, las circunstancias, incidencias y resultados de esa entrada y registro. Se advierte que se entiende concedida la conformidad a la entrada y reconocimiento de manera tácita cuando el obligado tributario o la persona bajo custodia se encuentre en esos lugares constitucionalmente protegidos, ejecuten los actos normalmente necesarios que dependan de ellos para que las actuaciones puedan llevarse a cabo. Es decir, que no es necesario que se diga formalmente y que así conste en la diligencia: les autorizo a entrar en el domicilio constitucionalmente protegido. Basta con que de hecho se produzca esa autorización. A continuación, se refiere al reglamento a la revocación del consentimiento. Y pues en este caso lo interesante, aunque discutible, que dice el reglamento es que si se ha permitido la entrada en el domicilio, pero después el titular revoca esa autorización y pide a los funcionarios de Hacienda que abandonen el domicilio, estos pueden adoptar las medidas cautelares reguladas en el artículo 146 de la Ley General Tributaria, que incluirían ese precinto, copias de discos duros, etc. Esto es discutible que pueda hacerse una vez que se ha revocado la autorización, pero así lo indica el reglamento. ¿Cuál viene siendo la práctica administrativa? Pues bien, en lo que se refiere a la entrada en el domicilio en el ámbito de actuaciones inspectoras, pues nos encontramos con dos posibilidades. Una, la entrada en domicilio como modo de inicio de un procedimiento inspector. Es decir, por una parte, se han llevado a cabo algunas actividades internas de comprobación e investigación. Se da la orden de carga en plan de inspección. El plan es un documento reservado que señala los criterios que se van a utilizar para seleccionar a los obligados que van a ser objeto de inspección, y la orden en carga la orden de carga en plan supone que se va a inspeccionar a un obligado concreto, pero es un acto puramente interno. No se ha producido todavía ninguna notificación. A continuación se prepara el procedimiento inspector y
Si la Administración considera que existe un riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, no notifica el inicio del procedimiento inspector al contribuyente de manera escrita, sino que solicita esa autorización inaudita parte, es decir, sin que se haya escuchado al interesado, al juzgado de lo contencioso, y si el juzgado lo autoriza, se inicia el procedimiento inspector mediante la personación y entrada en domicilio. En principio, la inspección debería solicitar la autorización al propio interesado y solo si se niega, exhibir la autorización judicial. Pero existe otra modalidad de entrada en domicilio encuadrada en lo que la doctrina anglosajona denomina fishing expedition, es decir, una expedición de pesca. Tenemos unas actividades internas de comprobación e investigación. Puede que se realice, puede que sí o puede que no, determinados requerimientos de información al contribuyente o a un tercero, y sin que se haya iniciado ningún procedimiento inspector, se solicita al juez la entrada en domicilio. En este caso, la entrada en domicilio no inicia todavía el procedimiento inspector, sino que es una actuación para obtener información que pueda servir para un ulterior procedimiento inspector. Por eso hablamos de expedición de pesca. Aún no sabemos lo que vamos a encontrar y por eso no queremos iniciar formalmente una inspección. Bien, ¿qué más encontramos sobre la inviolabilidad del domicilio en la jurisprudencia contenciosa? Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero del 2012 nos indica que cuando se entra en el domicilio social y oficinas de la sociedad vinculadas con la dirección de la empresa, estamos ante un domicilio constitucionalmente protegido, aunque no se trate del domicilio de una persona física. Y, entre otras, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, de 30 de diciembre del año 2011, nos dice que, aunque no estemos ante una sociedad o una persona jurídica, para entrar en el despacho privado de una farmacéutica existente en el local destinado a la oficina de farmacia, también se requiere autorización judicial porque se entiende que estamos ante un domicilio constitucionalmente protegido, aunque no se trate del lugar donde habita esa persona. Quería mencionarles una sentencia muy reciente, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 13 de abril del 2021, que contiene una novedosa doctrina. La cuestión que se plantea es si la información almacenada en medios informáticos es una manifestación del domicilio constitucionalmente protegido. Según relatan los hechos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a lo largo de una inspección el contribuyente acudía a las visitas de la inspección provisto de un ordenador que utilizaba para consultar las cuestiones que le planteaba la administración y ir dando respuesta. La administración quiso acceder al disco duro de ese ordenador, el contribuyente se negó y la agencia tributaria solicitó autorización judicial al juzgado de lo contencioso para acceder al disco duro de un sujeto inspeccionado. De la sentencia se deduce que la principal información a la que se quería acceder en ese disco duro eran los correos electrónicos, que por tanto parece que están cubiertos por el secreto de las comunicaciones, también constitucionalmente protegido. De la sentencia no se deduce con total claridad si para acceder al ordenador era necesaria la entrada en el domicilio. Leyendo algunos párrafos parece que es así, pero en cambio en otros párrafos parece que
lo que sucede es que el ordenador en sí mismo se considera como un domicilio protegido y la autorización se limita al acceso al ordenador. En concreto, el juzgado de lo contencioso, estamos ante un juzgado de lo contencioso, no ante un juez o tribunal penal, y concede la autorización basándose en los artículos 91.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 8 párrafo sexto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que como ya sabemos se refieren a la entrada en domicilio. El auto considera que es proporcionada la medida, dada la conducta del contribuyente, que no permitía voluntariamente el acceso a los datos del disco duro, y además considera que era imprescindible porque no existían otros medios para obtener información relativa a bienes situados en paraísos fiscales. Como les he indicado, la sentencia parece señalar que la autorización incluía la entrada y registro del domicilio, pero no resulta completamente claro, porque el auto señala expresamente, y el Tribunal Superior de Justicia lo considera acertado, que el entorno digital constituye un lugar donde se puede desarrollar parte de la intimidad de los ciudadanos y que ese lugar, el disco duro del ordenador, es asimilable al hogar o domicilio personal. Y parece además que este planteamiento fue asumido por la Abogacía del Estado. En realidad, con anterioridad a esta sentencia no es discutible que, con motivo de la entrada en el domicilio, siempre que así se haya previsto en el auto, la Administración puede adoptar medidas cautelares sobre los discos duros de los ordenadores. Lo que sucede es que todo depende de la información a la que se quiera acceder. Si es información, por ejemplo, contable reflejada en el ordenador, no hay ningún problema. Pero si se trata de mensajes en un teléfono móvil o correos electrónicos en un ordenador, entonces parece que ya no estamos dentro de la inviolabilidad del domicilio, sino del secreto de las comunicaciones. Por tanto, aunque sin conocer el auto que no está publicado me resulta difícil pronunciarme, pero parece que se corre el peligro de que se esté ampliando las competencias de los juzgados de lo contencioso, de tal manera que bajo esa competencia para utilizar la entrada en el domicilio, los juzgados autoricen también el acceso a las comunicaciones por medios telemáticos. En este caso, esta sentencia, si esta fuera la interpretación correcta, esta sentencia no sería garantista, sino que, al contrario, estaría facilitando a la Administración el acceso a las comunicaciones por una vía distinta de la prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Otro problema que se ha planteado en la jurisprudencia contenciosa es la llamada motivación por remisión. Es decir, el auto que autoriza la entrada tiene que explicar cuáles son los argumentos por los que esa entrada resulta idónea, necesaria y proporcionada, o puede simplemente remitirse al escrito que ha presentado la Administración. La sentencia del Tribunal Constitucional 140 del año 2009 considera que una motivación por remisión, in aliunde, utilizando una expresión latina, satisface las exigencias de motivación del derecho a la tutela judicial efectiva, pero con una cautela importante, que queden debidamente exteriorizados los elementos de juicio sobre los que se basa la decisión y que esa fundamentación resulte de una aplicación no irracional o arbitraria. Por tanto, cabe remitirse a los argumentos o los datos recogidos en el escrito de la Administración que solicita la entrada en domicilio. Sí, pero siempre que en el propio auto queden debidamente exteriorizados los elementos de juicio. Así, por ejemplo, encontramos algunas sentencias de tribunales superiores de justicia posteriores a esa sentencia del Tribunal Constitucional, como el de
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 15 de mayo de 2012 o el de La Rioja de 20 de junio del 2019, que consideran que en el caso concreto no era suficiente la mera remisión en la fundamentación del auto a los documentos aportados por la inspección. En conclusión, ¿cabe la motivación por remisión? Sí, pero no de manera absoluta. En el propio auto debe incluirse cierta justificación. Otra cuestión que sorprendentemente queda de momento abierta son los efectos de la anulación del auto de entrada recurrido en apelación. ¿Qué sucede si la inspección obtiene el auto de autorización, entra en el domicilio, se incauta de los documentos y después el interesado recurre en apelación y el Tribunal Superior de Justicia correspondiente anula el auto, por ejemplo, por considerar que no estaba suficientemente motivado? Pues bien, como digo, esta cuestión está abierta. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 20 de junio del 2019 consideraba que en realidad, una vez que se anulaba el auto con motivo de la falta de motivación, pues el juez podía dictar un nuevo auto suficientemente motivado, de tal manera que implícitamente se estaba admitiendo que serían válidas las pruebas obtenidas aunque el auto inicial hubiera sido anulado. Esta cuestión se planteó en casación y el recurso de casación se admitió por el auto de 16 de enero de 2020, porque precisamente lo que quería era fijar doctrina sobre los efectos de la nulidad del auto de autorización, si podría reiterarse la autorización y con esto quedaba sanada la documentación obtenida o no. Pero no ha llegado ni va a dictarse sentencia, puesto que se produjo el desistimiento de las partes. Nos encontramos también con una sentencia relativamente reciente, de 27 de septiembre del 21, que se ocupaba de un caso semejante. Se trataba de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia correspondiente que en apelación anulaba el auto de entrada en domicilio por falta de motivación y también ordenaba dictar un nuevo auto. Los recurrentes solicitan por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales que se les devuelva la documentación incautada. La Administración argumenta en contra, afirmando que la anulación del auto de autorización era parcial. ¿Por qué decían que era parcial? Porque se ordenaba dictar un nuevo auto suficientemente motivado y de aquí la Administración deducía que lo único que haría falta era subsanar la motivación, pero que el registro era válido y la documentación incautada se podía utilizar y no era procedente devolverla a los interesados. El otro argumento que usa la Administración es que si el auto no estaba correctamente motivado, eso no era culpa de la Administración, sino del juez. Era el juez de lo contencioso el que debía haber motivado y si no le había hecho bien, esto no podía perjudicar a la Administración. ¿Qué es lo que resuelve el Tribunal Supremo? Por una parte, considera que esa sentencia no establecía una nulidad parcial, que en ningún lugar se dice que era una nulidad parcial. Es verdad que se dice que se dicta un nuevo auto suficientemente motivado, pero de aquí no puede deducirse que la nulidad era parcial y por tanto que no debían devolverse los documentos. Y en cuanto al segundo argumento, el tribunal indica que no se trata de señalar culpas. ¿De quién es la culpa? De la Administración, que no aportó los documentos suficientes para que el juez motivara, del juez de lo contencioso, que no examinó esa documentación o no se molestó suficientemente en motivar. Bueno, pues el tribunal dice que esto es indiferente, lo que se trata es de proteger un derecho fundamental. Aunque reprocha a la Administración
que ésta debería haber examinado el auto y si consideraba que no estaba suficientemente motivado debía habérselo indicado al juez. Por consiguiente, el tribunal considera que el auto realmente es nulo y deben devolverse los documentos incautados a los interesados. Sin embargo, de manera que llama la atención, el tribunal precisa que esto no prejuzga el valor probatorio de la prueba obtenida y cita para ello la sentencia del Tribunal Constitucional 97 de 2019 sobre la lista Falciani. El tribunal no se pronuncia diciendo que si esa prueba es válida o no es válida. Lo que dice es que no es competente para resolverlo y que la cuestión se discuta cuando se impugne la correspondiente liquidación. Es decir, que aunque se ordena que se devuelvan los documentos, puede ser que la prueba obtenida, y es de suponer que la Administración habrá hecho una copia de esos documentos, puede ser válida o no. El tribunal no se pronuncia. Otras sentencias se refieren a las pruebas derivadas de hallazgos casuales sobre terceros con motivo de la entrada en domicilio. Es decir, hallazgo casual es el que se refiere a terceros, no al sujeto comprobado, en relación con impuestos o periodos distintos de aquellos a los que se refería la investigación. Pero se han descubierto esos hallazgos casuales. Pues bien, el tribunal señala que no pueden utilizarse en regularizaciones o en imposición de sanciones tributarias. Y que, bueno, sí, la Administración puede probar que la regularización de esas terceras personas no se ha fundado en el hallazgo casual, sino en otros datos, pero en ese caso es la Administración quien ha de probarlo. Bien, en este contexto jurídico se dicta la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre del 2020, que supone una pequeña revolución. Y bueno, pues puesto que las revoluciones a veces se aplastan, pues esta revolución ha sido aplastada por la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, o por lo menos eso es lo que ha pretendido la norma. La sentencia tiene una parte que no me parece en absoluto discutible, o sea que suscribo plenamente, y es la necesidad de una motivación detallada por parte del juez de lo contencioso a la hora de autorizar la entrada en domicilio. Y en cambio tiene otra parte más discutible, que es el afirmar que es necesario que se haya iniciado un procedimiento de inspección ya notificado al contribuyente para que pueda autorizarse la entrada en domicilio. En cuanto a este segundo punto, que es el más novedoso y discutible, el tribunal considera que la entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, precisando qué impuestos y periodos son los que se van a comprobar. Y el tribunal en parte fundamenta este razonamiento en los artículos 113 y 142. Sin embargo, los artículos 113 y 142 no exigen que se haya notificado el inicio de un procedimiento inspector. Por lo menos, desde luego, no lo hacen literalmente. ¿Qué otro argumento da el tribunal? Bien, pues se funda en los artículos 91.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 8 párrafo sexto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Estos preceptos, como sabemos, lo único que hacen es indicar la competencia de los juzgados de lo contencioso para autorizar la entrada en domicilio. Y los preceptos señalan literalmente que se tratará de la ejecución cuando la entrada en domicilio sea necesaria para la ejecución de actuaciones administrativas, de actos administrativos. Pues bien, la interpretación que hace el Tribunal Supremo es que si no se ha notificado un acto administrativo de inicio de inspección, no hay acto administrativo que ejecutar y por tanto no se puede autorizar la entrada en domicilio. Con esto no solo
quedarían excluidas las expediciones de pesca, que a mi juicio resultan criticables y desproporcionadas, sino que también se está prohibiendo que el propio procedimiento inspector se inicie mediante la personación de los funcionarios de la Hacienda Pública con el auto de autorización en el domicilio del contribuyente, técnica que se utiliza con relativa frecuencia, sobre todo en el caso de personas jurídicas. El otro aspecto importante de esta sentencia, a mi juicio en realidad más importante que es la anterior, es la necesidad de una motivación. Por una parte, pues hay que motivar por qué el procedimiento inspector requiere esa entrada en domicilio inaudita parte, y por otra, cuál es la necesidad en el caso concreto, de tal manera que no cabe presumir en la mera comprobación un derecho incondicionado natural a entrar en el domicilio. Y leyendo distintas sentencias del Tribunal Supremo, parece que esto era en ocasiones la práctica de la Administración. En concreto, nos dice que no cabe la autorización con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos para ver qué se encuentra. No proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene el sujeto comprobado. Con esto se están rechazando las fishing expeditions. Y pues hay que motivar de manera detallada la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida, contrastando la información facilitada por la Administración y poniéndola en tela de juicio. Y todo esto ha de reflejarse en el auto. Formalmente los autos sí que solían mencionar que la medida era proporcionada, idónea, necesaria, pero los argumentos eran completamente genéricos. Por ejemplo, en el caso sobre el que versa esta sentencia del Tribunal Supremo, los argumentos para autorizar la entrada en domicilio, para solicitar por parte de la Administración y autorizarla por el juez, se trata de que en el sector correspondiente, que se trataba de una inspección de un bar, pues nos encontrábamos con que las rentas declaradas por estos contribuyentes en cuyo domicilio se entra eran inferiores a la media del sector. Pero que sea inferior a la media del sector, bueno, pues puede justificar que se inicie una inspección, pero parece desproporcionado que simplemente por ese dato genérico se ordene la entrada en domicilio. Tampoco, nos dice el tribunal, es suficiente que los pagos realizados mediante tarjetas de crédito sean reducidos. Bueno, pues el que se pague en metálico dentro de los límites autorizados en un bar no justifica que sea necesario entrar en el domicilio. Y también indica el Tribunal Supremo que ha de tenerse en cuenta la conducta previa del tribunal en respuesta a actuaciones o requerimientos de información, porque en este caso a los titulares de ese bar sí se habían realizado algunos requerimientos de información que habían contestado. Frente a esta doctrina, sobre todo lo que se refiere a la necesidad de notificar previamente el inicio del procedimiento de inspección, se ha producido una reacción legislativa que vamos a analizar enseguida y que en resumen nos dice que no es necesario que se haya notificado ningún procedimiento de inspección para poder solicitar la entrada en domicilio. Con posterioridad a esa reforma legislativa nos encontramos con la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre del 2021. Es interesante porque la sentencia es posterior a la reforma. Sin embargo, los hechos son anteriores y, por tanto, el tribunal no examina la reforma, sino que aplica la ley vigente, que era la anterior. Y en concreto, pues el tribunal reitera los argumentos y la doctrina de la sentencia que acabamos de ver de 1 de octubre del 2020.
Entonces, ¿por qué puede resultar interesante esta sentencia si ha cambiado la legislación? Bueno, pues quizás es relevante tener en cuenta que la reforma que se ha llevado a cabo a través de la prevención del fraude es una reforma desarrollada mediante una ley ordinaria. Y esta sentencia 23 de septiembre, sin mencionar la reforma, considera evidente que la Ley General Tributaria es una ley ordinaria y por tanto inidónea o inepta por su competencia para desarrollar el derecho fundamental en su contenido esencial en lo que se refiere al ámbito tributario. Así que posiblemente si existen algún recurso y se plantearán recursos relacionados con la nueva regulación solicitando quizá el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad, resulta relevante que el Tribunal Supremo afirme que la solución no podía estar en una reforma de la Ley General Tributaria como se ha llevado a cabo. Y añade que la única disposición de largo orgánico, como hemos visto antes, es el artículo 91, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque lo único que está haciendo es establecer una competencia. Bien, hay otra cuestión que resulta novedosa en esta sentencia y es que afirma que al apelar el auto de entrada en domicilio, claro, para cuando se realice la apelación ya habrá tenido lugar la entrada en domicilio si el auto lo autorizaba, pero afirma esta sentencia que el recurrente tiene derecho, para formular la apelación, tiene acceso a toda la documentación que haya podido conocer el juez. O sea, toda esa motivación que la agencia tributaria ha dirigido al juez explicando por qué era necesaria la entrada en domicilio, a ella debe tener acceso el interesado a la hora de plantear el recurso de apelación contra el auto correspondiente, porque si no, dice el Tribunal Supremo, se produciría indefensión. Veamos ahora cuál, está tomado literalmente de un auto, aunque no he incluido los datos, pero vemos cómo se venían fundamentando en los autos de entrada en domicilio la necesidad, proporcionalidad, idoneidad. Nos dice este auto, un auto bastante extenso, pero que en buena medida lo único que hace es reproducir jurisprudencia constitucional, por otra parte facilitada por la propia agencia, pero cuando se llegan a las cuestiones que afectan al caso concreto, ¿qué es lo que se dice? Pues que la agencia tributaria ha llevado a cabo procedimientos de comprobación e investigación respecto de la actividad de farmacia durante los últimos años, habiéndose descubierto un amplio número de contribuyentes que defraudaban. Entonces, el que haya bastante fraude en las oficinas de farmacia parece que es un motivo suficiente para la entrada en el domicilio correspondiente a una oficina de farmacia. Pues esto es un argumento abstracto que nos parece que se justifique. Y después nos dice que, en concreto, en el caso de este contribuyente, hay indicios determinantes de fraude tributario. ¿Pero qué consiste? En la existencia de indicios de ingresos no declarados, la existencia en la base de datos de la EAT de movimientos en efectivo por la obligada tributaria de su cónyuge y la titularidad de un importante patrimonio inmobiliario. El que tenga un importante patrimonio inmobiliario, la obligada, pues no parece que sea una prueba suficiente de fraude. Puede ser interesante quizá para comprobarla, pero no para una entrada en domicilio. Y movimientos en efectivo, pues tampoco parece que sea un motivo para la entrada en domicilio. Y la existencia de indicios de ingresos no declarados no se precisa cuáles son esos indicios, o sea que tampoco debería ser suficiente. Como les facilitaré también el texto escrito, no me voy a detener, pero vemos que lo que está diciendo en definitiva el auto es: en el sector de farmacia ha habido mucho fraude, estas personas además tienen un importante patrimonio inmobiliario, por lo tanto es necesario entrar en su domicilio. Pues esto no parece razonable. ¿Qué reacciones se produjeron ante la sentencia?
pues fundamentalmente críticas surgidas en el entorno de la agencia tributaria, aunque también quisiera mencionar una interpretación conciliadora de la profesora Ana Juan Lozano, que hubiera hecho innecesaria la reforma, aunque finalmente pues parece que no ha prosperado esa interpretación conciliadora. La Asociación de Inspectores publicó diversos artículos cuya síntesis era: si no podemos entrar en el domicilio sin avisar con anterioridad de que vamos a hacer una inspección al contribuyente, no se le avisa de la entrada en el domicilio, se le avisa de que se le va a inspeccionar, pero lo que dice la inspección es, o por lo menos estos miembros de la Asociación de Inspectores, si le avisamos que va a ser objeto de una inspección, ya va a destruir todos los documentos y vamos a quedar indefensos. El propio director general de la agencia tributaria, don Jesús Gascón, en una intervención ante el Congreso, consideró que la entrada sin notificación del inicio del procedimiento inspector era imprescindible para luchar contra el fraude fiscal y, como argumento complementario, indicó que la mayor parte de las entradas en domicilio sin previa notificación se refieren a personas jurídicas. Bien, la mayor parte, ¿cuántas exactamente? Pero además es que si las personas jurídicas también tienen derecho a la inviolabilidad del domicilio, pues no parece que esto sea una justificación. Bien, la interpretación muy interesante y conciliadora de la profesora Ana Juan Lozano señalaba que en realidad la sentencia, interpretada correctamente, se limitaba a exigir rigor en la motivación y lo que prohibieran las fishing expeditions, pero que se podía, de una interpretación correctiva de la sentencia, se podía llegar a la conclusión de que la sentencia no prohibía que se iniciara el propio procedimiento de inspección mediante la entrada en domicilio, en cuyo caso no sería necesario avisar. Pero fíjense que lo que sostiene la Administración no es simplemente que pueda iniciarse el procedimiento de inspección mediante la entrada en domicilio cuando se entiende que hay un recurso de destrucción de pruebas y se obtenga la autorización judicial, sino que puede entrarse en domicilio aunque todavía no se haya iniciado un procedimiento inspector. Bien, la agencia tributaria, digo la agencia tributaria porque aunque formalmente sea el gobierno, ya vimos las declaraciones del director de la agencia ante el Congreso, aprovechó que se estaba tramitando la ley de prevención y lucha contra el fraude para introducir algunas enmiendas que reaccionaban e intentaban desactivar los criterios o alguno de los criterios de la sentencia. Curiosamente, no solamente se introducen modificaciones o se introdujeron modificaciones en el articulado de la ley del fraude, sino también en su propia exposición de motivos. Y nos dice, en la actualidad la exposición de motivos, esas enmiendas se aprobaron sin modificación, que a la luz de la última doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo se incluyen algunas modificaciones de alcance exclusivamente procedimental. Un lector que no conozca la historia anterior estaría pensando que el legislador quiere adaptar la legislación a lo que ha dicho el Tribunal Supremo, a la luz de la última doctrina jurisprudencial, pero no, lo que quiere el legislador no es adaptar la ley a la doctrina del Tribunal Supremo, sino modificar la ley para que no sea necesario cumplir la doctrina, acertada o desacertada, esto se lo dejo a ustedes que lo decidan, del Tribunal Supremo. También se modifica la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa y el legislador, utilizando la expresión castellana poner el parche antes de la herida, se justifica diciendo que estas reformas no afectan al contenido del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Claro, porque si afectaran o a las garantías del control judicial, no podrían hacerse mediante una ley ordinaria como es la Ley de Prevención del Fraude. Hubiera sido necesario una ley orgánica aprobada por mayoría absoluta y no se ha querido hacer así. Por eso se dice que lo que se trata es simplemente de clarificar el régimen de autorización judicial. Bueno, ¿y en qué consiste esa clarificación?
Pues por una parte se añade un nuevo párrafo final al artículo 8, párrafo 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es el que indicaba a los jueces las competencias de los juzgados de lo contencioso administrativo para conceder a la Administración tributaria la autorización judicial de entrada en domicilio. Todo el párrafo es nuevo, pero les he indicado en azul lo que me parece más llamativo. Lo que decía hasta ahora esta ley es que los juzgados de lo contencioso podían autorizar la entrada en domicilio para ejecutar un acto administrativo de, en su caso, la administración tributaria. Bien, el problema es que no existía más acto administrativo que la propia solicitud de entrada, y esto podía ser discutible que fuera suficiente. El Tribunal Supremo, como hemos visto, consideró que no, que hacía falta un acto administrativo distinto, que el Tribunal Supremo además identificó como la notificación del inicio del procedimiento inspector. Pues bien, ahora se dice que se introduce un nuevo párrafo, según el cual los juzgados de lo contencioso conocerán también de las autorizaciones para entrar en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos que ha sido acordada por la Administración tributaria en el marco de una actuación o procedimiento. El Tribunal Supremo decía que solo se podía hacer cuando se hubiera iniciado el procedimiento de inspección. Ahora se habla de actuación, que es algo mucho más genérico. Y nos dice, aun con carácter previo a su inicio formal, cuando requiriendo dicho acceso el consentimiento de su titular, éste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición. Es decir, con esto se está rectificando lo que decía el Tribunal Supremo. Se dice que no es necesario que se haya notificado el inicio de un procedimiento de inspección para que se autorice la entrada en domicilio. Y esto se incluye dentro de las competencias de los juzgados de lo contencioso. Según la exposición de motivos, en realidad esto no es una novedad, es una aclaración. Se trataría de un precepto puramente interpretativo. En el artículo 113 de la Ley General Tributaria, que era el que nos hablaba en general de la necesidad de entrada en domicilio, se nos dice que cuando en las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos, antes solo se hablaba de procedimientos, ahora se habla de actuaciones, que como digo es algo mucho más genérico. Bien, pues es necesario el consentimiento del interesado o la autorización judicial, eso ya se decía. ¿Y qué se añade? La solicitud de autorización judicial deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada. Bien, esto en realidad sí que creo que no es nada nuevo, porque ya se deducía de la jurisprudencia constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Quizá no está mal que se diga, aunque también sería preferible que se hubiera dicho en una ley orgánica, pero en la medida en que ya es algo que estaba fijado por la jurisprudencia, no parece realmente novedoso. Lo que es novedoso es que se indica que tanto la solicitud como la concesión de la autorización podrán practicarse con carácter previo al inicio formal del correspondiente procedimiento, siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, los conceptos y periodos que van a ser objeto de comprobación y se aporten al órgano judicial. Es decir, se crea un nuevo acuerdo de entrada. Hasta ahora lo que hacía la Administración era solicitar al juez de entrada. Bien, ahora lo que hace es dictar un acuerdo de entrada y lo acompaña a la solicitud. Pero podemos preguntarnos, ¿esto realmente supone alguna garantía adicional? Pues en mi opinión, aunque formalmente con esto se cumpla el que ya tenemos un acto administrativo que ejecutar, el acuerdo de entrada, en realidad no supone ninguna garantía adicional. Bien, aquí se precisa en el artículo 142, párrafo segundo, que es el que refiere específicamente a la inspección, se detalla en qué consiste ese acuerdo de entrada y se dice que para el acceso a el domicilio constitucionalmente protegido por parte de los funcionarios de la inspección se precisará un acuerdo de entrada de la autoridad administrativa
salvo que el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encuentren otorguen su consentimiento. La solicitud de autorización judicial requerirá incorporar el acuerdo de entrada a que se refiere el mencionado artículo, suscrito por la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine. O sea que lo que antes era una solicitud dirigida al juzgado de lo contencioso, ahora se divide en dos documentos, el acuerdo de entrada y la solicitud. Pero realmente dudo que esto suponga alguna garantía. Críticas a la reforma. Les menciono las críticas de dos profesores cuya opinión es especialmente relevante. El profesor Casado Ollero, en una conferencia impartida en la Universidad de Valencia, formuló diversas críticas de fondo. La primera de ellas es la importancia de la inviolabilidad del domicilio, porque los argumentos de la Administración eran: estamos indefensos si no podemos entrar en el domicilio sin una previa notificación. Bueno, pues lo que dice el profesor Casado Ollero, y creo que es razonable, es que el derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra en un plano superior al deber de contribuir. El deber de contribuir es muy importante, pero no se puede sacrificar la inviolabilidad del domicilio. Esto no quiere decir que no se pueda entrar en el domicilio, pero sí parece razonable que al menos la Administración, esta ya es mi opinión, tenga unos datos suficientes como para que justifiquen el inicio del procedimiento inspector. De tal manera que podría ser razonable que cuando exista riesgo de destrucción de pruebas y se motive, el juez autorice que el procedimiento inspector se inicie mediante la entrada en domicilio. Pero entradas en domicilio simplemente para ver si encuentro algo que me resulte útil cuando todavía no he decidido que voy a poner en marcha un procedimiento inspector me parece desproporcionado, y creo que esto enlaza con el argumento del profesor Casado. Otra crítica es que se trata de una reforma meramente reactiva dirigida a resolver el problema de la Administración. La Administración, después de esa sentencia del Supremo, bien, podemos decir más que la Administración, la agencia tributaria, considera que le va a perjudicar esa necesidad de notificar el procedimiento inspector. Bien, pues no se trata de pensar, a ver, entonces vamos a aprobar una ley orgánica en la que veamos con más detalle cómo regular. No, se trata simplemente de eliminar ese obstáculo que ha nacido de una sentencia. Es una reforma meramente reactiva. Y concluye diciendo el profesor Casado Ollero que en los casos más graves, pues si resulta que no se trata de una simple infracción tributaria, sino que hay indicios de delito, pues que se canalizaran a través del ámbito penal con la intervención del juez penal. Otras críticas formuladas especialmente por el profesor José Luis Bosch Cholví, experto en esta materia, nos dicen que el contenido del derecho a la inviolabilidad del domicilio es una materia reservada a la ley orgánica y que esta reforma está invadiendo la materia propia de la ley orgánica, porque regula una nueva competencia judicial, porque permite la autorización antes de que se inicie el procedimiento inspector, porque condiciona la autorización judicial a la existencia de riesgo de que el titular se oponga a la entrada, y porque condiciona el contenido de la resolución judicial al aportar los datos que debe incluir la Administración, al mencionar los datos que debe incluir la Administración en su solicitud. Bien, creo que es una cuestión que no está completamente clara, pero desde luego es criticable que no se haya utilizado una ley orgánica, y es posible, como señala el profesor José Luis Bosch Cholví, que finalmente el Tribunal Constitucional entienda que la reforma ha ido demasiado lejos y sí se ha regulado aspectos esenciales del derecho a la inviolabilidad del domicilio que debían haberse regulado mediante ley orgánica. Termino con unas breves conclusiones. Es criticable la negativa del legislador a desarrollar mediante ley orgánica el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por ejemplo, en otro trabajo del profesor Rozas Valdés, lo que indicaba es que era necesaria una reflexión pausada y una regulación detallada y equilibrada mediante ley orgánica. Claro, una ley orgánica necesitaba más apoyos parlamentarios y no se hubiera aprobado tan rápidamente como introducir una enmienda en la Ley de Prevención del Fraude que ya se estaba tramitando.
inicialmente no estaba. Pues esto me parece que resulta criticable. Es verdad que hay una problemática particular de las personas jurídicas. El Tribunal Constitucional parece afirmar que su derecho a la inviolabilidad del domicilio es menos intenso, que no se refiere a todos los locales de las personas jurídicas, pero quizá esto sí que debería haber sido el contenido de una ley orgánica y no simplemente argumentar que la mayor parte de las entradas en domicilios se refieren a personas jurídicas para limitar las garantías. Por otra parte, las garantías se han limitado no solo para el domicilio de las personas jurídicas, sino de cualquier contribuyente. Por otra parte, creo que de la lectura de diversas sentencias se advierten, aunque puedan ser excepcionales, algunos abusos de la administración tributaria amparados supuestamente en la lucha contra el fraude, en particular las phishing expeditions. Por ejemplo, pues entradas en domicilios de oficinas de farmacia o de determinados médicos. Creo que hay algunos abusos y que convendría combatirlos no solo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino con una regulación más adecuada. Además, hay otra cuestión, y es que la jurisprudencia sí que ha señalado que esas actuaciones previas, incluso la entrada en el domicilio, todavía no suponen el inicio formal del procedimiento inspector. Y el inicio del procedimiento inspector, pues sabemos que tiene un plazo muy amplio, 18 meses con carácter general. Bueno, pues además se puede extender más si se inicia subrepticiamente a través de esas actuaciones previas tan agresivas como la entrada en domicilio. También hay que tener en cuenta la tradicional complacencia de los juzgados de lo contencioso al admitir todas las o muchas solicitudes de la Administración. Sobre esto hay un creciente control por parte del Tribunal Supremo, y la reforma pues, ha reaccionado frente a un problema concreto, pero su carácter reactivo hace que queden muchas cuestiones abiertas. Con esto termino esta sesión y muchas gracias.